Gracias por continuar en nuestra sintonía. En este segundo segmento vamos a hablar sobre un acto muy singular que se llevó a cabo el día de ayer en Casa Presidencial, en el cual por un lado presenta su renuncia Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez Molina, al cargo de secretario general de la presidencia. Y casi en paralelo y frente al embajador de Estados Unidos, el presidente anuncia que el Departamento de Tesoro va a colaborar con el país en un proceso de investigación a través de la aplicación del polígrafo de varios funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tanto el mensaje como las imágenes que estuvieron circulando por varios medios de comunicación y redes sociales, pues despertaron toda una serie de críticas y comentarios por parte de las personas que hoy vamos a analizar. Y para ello vamos a conversar con Nicolás Birsi, él es experto en temas internacionales, bienvenido, y también con Enrique Naveda, quien es director del periódico digital Plaza Pública de la Universidad Rafael Andívar. Gracias por acompañarnos y dejo a Gustavo con la primera pregunta. Nicolás, lo que nos llamó mucho la atención ayer fue, por ejemplo, la asertividad del embajador de los Estados Unidos. Es decir, prácticamente lo que se vio ya no fue un lenguaje muy diplomático, es decir, no solamente en la manera como se emitió el mensaje, sino también como en el body language, ¿no? Es decir, ya se daba por sentado que el que mandaba no era el presidente, sino el que estaba dando el mensaje, o sea, el embajador Todd Robinson. Bueno, yo te invitaría a revisitar esas fotos. Yo creo que más de la asertividad del embajador es la pasividad del presidente Otto Pérez Molina. Yo también percibí eso en las fotos y se ve un hombre caído, pero destruido totalmente, moralmente, no tiene ánimo, no carece de cualquier aspecto varonil en la manera que se estaba parando ahí, un hombre militar de profesión. Se miraba malísimo y uno puede entender fácilmente cómo eso genera pena ajena y rechazo entre el público guatemalteco, porque sí daba mucha pena y sobre todo el discurso se estaba dando en el Palacio Nacional, sí, si no me equivoco. En la Casa Presidencial. En la Casa Presidencial, sí. Y el presidente a un lado, así pero se miraba muy caído, y en ese contexto se miraba muy asertivo el embajador americano. Ahora, pero sí hemos visto una paulatina, no te diría yo toma de control, pero como que más participación, por ponerlo de una forma eufemística, de los Estados Unidos dentro de muchos de los tópicos de gobierno de Guatemala. Bueno, eso no se puede negar. Si no fuera por Estados Unidos y la presión de Estados Unidos, no se queda CICIG. Si no se queda CICIG, no se desata todo este escándalo que ha llegado a luz pública, y sin eso no ocurren las marchas pacíficas y todo pidiendo, todo el movimiento renuncia ya y todo lo demás. Entonces, el rol, el papel central que está jugando Estados Unidos, por las buenas o por las malas, no se puede negar. Enrique, ¿cuál es la lectura que tú haces sobre esto que aconteció el día de ayer? Es decir, generalmente cuando se da apoyo de la cooperación internacional o de alguna embajada, en este caso el gobierno de Guatemala, se hace a través de sus agencias de cooperación y no es motivo de tanta publicidad. Es decir, se estaba anunciando el apoyo del Departamento del Tesoro para este proceso de investigación, pero ¿cuál sería la intencionalidad de que apareciera el embajador de Estados Unidos en este acto, en donde ni siquiera fue exclusivamente para ese fin, sino que el objetivo había sido primero la renuncia de Gustavo Martínez, luego fue este anuncio y posteriormente la juramentación de 2 viceministros? ¿Qué lectura das tú de esto? Sí, yo creo que la lectura cambia con respecto a otros actos de cooperación porque el contexto es completamente diferente. Y como decía Nicolás, venimos de observar, de presenciar el crecimiento de la presencia de Estados Unidos en la política, en ese intersticio entre la política nacional y la política internacional, desde hace años, pero con mucha mayor intensidad en las últimas semanas o en el último mes. Digamos que el papel bastante intenso o bastante activo de la Embajada de Estados Unidos a raíz de la crisis se había mantenido latente o por lo menos no visible hasta el momento en que Roxana Valdetti renuncia al cargo y el Departamento de Estado directamente emite un comunicado saludándolo, celebrándolo. Ese es como el primer
momento público en el que Estados Unidos se pronuncia. La presencia de Robinson, del embajador, en la conferencia de prensa de ayer, creo que es el último momento, el punto cumbre de esa intensidad en el que el embajador mismo ya participa y casi protagoniza uno de esos actos, y creo que tiene un mensaje y una lectura entre líneas. El mensaje es: nosotros estamos respaldando al presidente, esto es un espaldarazo para el presidente, como dicen también en la declaración del Departamento de Estado, pero creo que subrepticiamente o subterráneamente hay otra lectura, que es lo que le han pedido al presidente, por qué le están dando ese espaldarazo. Creo que ese espaldarazo está íntimamente relacionado con la necesidad de estabilidad de Estados Unidos para destabilizar no solo Guatemala, sino la región. Y recordemos que en Honduras también comienza a haber manifestaciones que solicitan la CICIG, uno de los puntos clave de la política exterior estadounidense, uno de los instrumentos clave de la política exterior estadounidense. Biden estuvo solicitándola. Y lo que están tratando de hacer es consolidar o garantizar que sus intereses se van a cumplir, intereses de seguridad nacional, intereses de inversión e intereses de lucha contra el narco. Tenemos ahora en la pantalla la imagen a que nos referíamos. Vemos precisamente a un presidente agobiado y a un ministro de Finanzas también más o menos en el mismo estado de ánimo del presidente. Bueno, y a un embajador que sí, como dice Nicholas Bercy, está realmente mucho más animado que los dos funcionarios que tenemos ahí, ¿no? Hay otra foto donde está hablando el señor embajador de Estados Unidos y está el presidente Otto Pérez ahí a un lado. Si pueden sacar esa Pero foto. su actitud corporal también dice sí. mucho. Engullido por la ropa, muy menguado. Kiki estaba mencionó ciertos temas muy importantes aquí, la política externa de Estados Unidos. No es este embajador y no es la embajada. El embajador Todd Robinson es un buen funcionario de carrera, conoce a Guatemala. Ahí tenemos Ahí la está foto, la imagen Nicolás. que mencionaba. No, hay otra peor. Hay una que está mirando al suelo, se está mirando al suelo, sí, como que quisiera estar en cualquier otro lugar, menos que su casa presidencial. ¿Sí? Hablando de la política externa de Estados Unidos, es lo que viene a ejecutar aquí el embajador. Y desde que este gobierno entró, desafió en la política externa de Estados Unidos. Tiene todo su derecho de hacerlo, pero una estrategia hubiera esperado un blowback, una reacción de parte de Estados Unidos. Desafió la política de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Ese es el riel eléctrico de la política externa de Estados Unidos, que junta narcotráfico, corrupción y seguridad. Y el gobierno de Guatemala celebraba, lo hacía con mucho gusto, desafiar esta política de Estados Unidos, que es la política central de la política externa en su conjunto. Hasta hace no mucho tiempo él en su discurso hablaba de que no iba a permitir ningún tipo de imposición cuando vino el presidente. Sí, eso como se lee, que va a permitir todo tipo de imposición. Y ahora el mensaje es completamente lo contrario. De hecho, una de las reacciones que ha habido mucho por parte de los ciudadanos ha sido la crítica a la soberanía. Solo el término de la soberanía en pleno siglo XXI y en toda esta era de la globalidad ha estado replanteándose continuamente. Pero, ¿qué podríamos decir a esos ciudadanos que han visto con malos ojos? Yo creo que han habido dos posiciones. Quienes lo ven con buenos ojos, porque dicen que el país ya estaba al límite y de no ser por este tipo de intervención, posiblemente hubiéramos llegado todavía a un eslabón mucho más inferior. Y quienes defienden la soberanía del país y ven esto con, digamos, con mucha indignación. Es que hay muchas razones por qué verlo con mucha indignación. En 1954 a Estados Unidos no le gustaba lo que estaba pasando en el gobierno de Guatemala y lo cambió. 60 años después, 2014, el gobierno de Estados Unidos no le gusta lo que está pasando en el gobierno de Guatemala y ayuda a cambiarlo. ¿Sí? Entonces, lo que demuestra aquí es la debilidad, la poca autonomía del Estado guatemalteco, que ha avanzado muy poco en décadas. Entonces sí es una muestra. Estados Unidos no ha hecho aquí nada que el gobierno de Guatemala no le ha permitido hacer. Sí, pero demuestra un Estado muy débil, sí, liderado por personajes muy débiles, ausentes, sin carácter alguno, y estoy hablando del presidente puntualmente. Ahora, Enrique, Nicolás hablaba precisamente de que como que este gobierno se la buscó desde el principio, ¿no?
con el desafío, con la política de permitir las drogas que tenía el presidente para tratar de discutir hemisféricamente, pero ¿no te da a ti la impresión de que todo esto comienza a intensificarse muchísimo más a partir de la crisis de los niños migrantes y luego cuando se sabe que ha sido detenida Marjorie Chacón? Yo diría que incluso antes. A mí Antes. me parece que digamos, que que el gobierno pusiera sobre la mesa el debate acerca de la regularización de las drogas no tuvo tanto peso como el que se le está dando. Es cierto que la política antidrogas es una parte crucial de la política exterior de Estados Unidos, pero no siento que Estados Unidos percibiera que fuera una amenaza real para ellos. Por lo tanto, me parece que, y nunca llegó muy lejos, ¿verdad? Me parece, pero antes de llegar a los dos temas que has tocado tú, hubo una presencia muy visible del embajador estadounidense anterior en el caso del juicio por genocidio y en algunos otros, en las comisiones de postulación, en las que me parece que la embajada estaba haciendo presión de una manera muy evidente para que los procesos judiciales no se truncaran, que se llevara a cabo de acuerdo con las propias reglas del país, las normas, no las leyes. Y después está claro que esos dos temas que mencionas tú son cruciales. Con respecto a la soberanía, yo creo que la soberanía nacional ya tiene mucho de entelequia, en un momento en el que todos vivimos, los países viven en un momento, en una era de interdependencia máxima en el que uno no puede actuar sin tener en cuenta las decisiones del otro. Hablar de soberanía nacional, pues, por lo menos es un poco a veces exagerado, ¿no? Me parece que lo que se le puede echar en cara a la Embajada de Estados Unidos es que está imponiendo su fuerza, está haciendo una... ¿Y será solo Estados Unidos o creen ustedes que están con el concurso de otros países de la comunidad internacional? Otros países no tienen fuerza. Tienen el poder blando del que se habla en las relaciones. En todo caso, tal vez simpatizan con este tipo de medidas o de intervención. Le da respaldo, apoyo a lo que está haciendo Estados Unidos. Pues Estados Unidos está buscando avanzar sus propios intereses y le encontraron sus puntos débiles a este gobierno, que sí se la buscó desde un inicio. Es la imposición de sus propios intereses y no el avance de ciertos principios que pueden ser válidos para buena parte de la población. Ahora, pero Nicolás, permítame que insista en este punto, pero ¿no les da a ustedes la impresión que se intensificó muchísimo más la presión precisamente a partir de la captura de Marjorie Chacón? Sí, pero yo concuerdo con Quique que incluso empezó antes. Antes. Porque ahorita se está viendo la embajada, si lo quieren decir así, bastante más activa en Guatemala, de una manera más asertiva, agresiva si quieren, porque este gobierno no entendió las señales. Las señales se emitieron. Específicamente con ¿No entendió o no quiso entenderlas? Sí, no quiso entender. No sé, como dicen, se creó muy salsa, que no iba a haber retribuciones por parte de Estados Unidos. Les advirtieron específicamente sobre el caso de Marjorie Chacón. Estados Unidos advirtió y estaba dando salida para el presidente del gobierno de alejarse de esta señora. Bueno, la capturaron, yo creo que cantó como Pavarotti y ya tienen más información de lo que tenían antes y evidencia de la corrupción hasta los más altos usuarios de este gobierno. Entonces sí se intensificó ahí. Ahora, en la cuestión de los niños migrantes, esa culpa nace directamente del presidente de Estados Unidos. Cuando anunció que ya no iban a deportar a niños migrantes, vino la ola masiva de niños migrantes. Entonces Guatemala no tiene la culpa de eso. Eso sí, pero no debe sorprender que... En los memes que están circulando ahora me llamó mucho la atención uno en el cual está el embajador de Estados Unidos con la banda presidencial. Porque, pues, muchos dicen, ya el presidente Pérez Molina, después de todos los problemas que ha tenido, ya no está gobernando, perdió autoridad y ahora quien nos gobierna es Estados Unidos. De hecho, en los últimos días han habido alguna serie de indicadores que tienen a las personas en jaque. Uno fue la llegada de los Marines a Honduras y lo otro han sido las quejas permanentes por esta circulación de helicópteros en algunas áreas de la capital, que el Ministerio de Gobernación ha dicho que tienen el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía. En todo caso, existe esa percepción y existe ese temor. Inclusive hay quienes dicen que en cualquier momento va a haber una invasión militar
¿Cuál es la percepción y el análisis que ustedes Yo hacen creo de que hay eso? que verlo de manera más integrada. A mí me parece que el caso de los niños migrantes y el caso de Marjorie Chacón son dos elementos de una estrategia más amplia. El caso de Marjorie Chacón efectivamente me parece a mí que es el que comienza a detonar toda esta serie de renuncias y capturas, no necesariamente las vinculadas a la línea, pero las que hemos visto en el entorno más cercano del presidente, en la gente más allegada. Eso ha supuesto, por un lado, que el presidente vaya perdiendo todos los apoyos que tenía y se vaya sintiendo más solo y más desamparado y con menos poder. Al mismo tiempo que eso sucede, Estados Unidos se le va volviendo más necesario para poder seguir en el gobierno, porque ya es el único apoyo. O sea, el actor que le quita todos los respaldos es el que se convierte en su respaldo último. Al mismo tiempo, el caso de los niños migrantes es algo que en Estados Unidos se ha interpretado como una amenaza a la seguridad nacional, como una amenaza a distintos aspectos de su sistema, y está vinculado con otro de los elementos de la estrategia. Por un lado teníamos los miembros del Comando Sur de la Fuerza de Tarea Especial que llegan a Honduras. Por otro lado, todas las fuerzas de tarea que el gobierno de Estados Unidos pactó con el gobierno de Otto Pérez y que no se han podido poner en marcha, y Estados Unidos está tratando de que se lleven a cabo. Hay dos funcionando ya. Y por último, las inversiones relacionadas con el plan Alianza para la Prosperidad, que una de las cosas que buscan es generar inversiones estadounidenses, y otra, evitar el éxodo de niños. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Nicolás. Gracias, Enrique. Vamos con Juan Carlos para que nos dé a conocer los comentarios de nuestros televidentes. Gracias, licenciado Ortiz. Tenemos mensajes en Twitter, los leemos con mucho gusto. Al respecto nos dice Otto Fernández: desde la avenida del vicepresidente de Estados Unidos hay intervención, pero todo es por la falta de gobierno y mucha corrupción. Arturo, Estados Unidos no tiene que meterse en la política nacional. El pueblo ya ha manifestado el camino a seguir. Edgar, pero eso también quiere decir que alguien de adentro lo seguía. Ojo en eso, es lo que dice Edgar. Edgar René, Otto Fernández Molina ya no quiere estar allí, lo tienen a la fuerza para que él mismo asuma la responsabilidad de deshacer el desmán que permitió. Y nos dice Byron, el señor Pérez Molina ya está desahuciado. Eso es lo que demuestran las imágenes. Y no puedo creer que este fantoche de presidente haga esto. Estados Unidos no tiene por qué decidir nada acá. Es lo que nos plantea Edgar. Son los mensajes que tenemos en esta noche a través de Twitter. Por supuesto que entraremos ya al debate con Philip Chicola y Cristian Castillo. Hablaremos, por supuesto, del asesinato del abogado Francisco Palomo. Quédese con nosotros acá en Noticieros de Canal Antigua.